7, 73 y el resto del capítulo 8. Cuando va al versículo 73, vaya por favor a la última parte del versículo 73, donde dice, venido el mes séptimo. ¿Ok? 7, 73 en adelante. Dice la palabra del Señor. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivos silvestres, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, y desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Amén. Regresamos hoy a nuestro estudio de Nehemías, uno de los libros de la Biblia que nos cuenta la historia del pueblo de Israel después de su regreso del exilio en Babilonia. Recordemos, hermanos, cuál es el tema del libro de Nehemías. El tema del libro de Nehemías es que debido al poder, protección y providencia de nuestro Dios soberano, tenemos que ser fieles, obedientes a la palabra, aún en tiempos de dificultad y persecución.
Recordemos que el libro empieza cuando Nehemías respondió a una dificultad de parte del pueblo de Dios, aunque no le afectaba a él de manera directa. Nehemías salió de su posición cómoda como copero del rey y se fue a Jerusalén y animó al pueblo a levantarse y edificar juntos los muros, calculando eso sí los costos, unidos aún frente a la persecución de los enemigos de Dios y aún con los ataques que había contra los líderes del pueblo de Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Lo hicieron. Ellos terminaron el muro en 52 días. Y después Nehemías los animó a perseverar en la obra ya establecida. Pero como empezamos a ver en el capítulo 7, cuando Nehemías escogió a líderes e hizo genealogía para poder poblar la ciudad, aunque la obra física había sido terminada, todavía había trabajo que hacer. Ahora Nehemías, con la ayuda de Esdras, iba a enfocarse en la parte espiritual del pueblo. Ahora, hermanos, no es que ellos se habían olvidado o habían ignorado esta parte, pero empezando en el capítulo 8, vemos un enfoque fuerte con respecto a la parte espiritual del pueblo de Israel y un enfoque a la necesidad de arrepentimiento y cambios espirituales en el pueblo de Israel. Por lo tanto, estos últimos capítulos cuentan el avivamiento que empieza con un enfoque en la palabra. Vemos aquí la renovación del pacto con el pueblo. Vemos aquí la repoblación de la ciudad. Vemos aquí la dedicación oficial de los muros y las últimas reformas de Nehemías con la intención de purificar al pueblo de sus pecados. Entonces, aquí tenemos que hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿cómo empezó este enfoque en lo espiritual? ¿Cómo empezó un movimiento espiritual en medio del pueblo de Israel? ¿Cómo es que hubo un avivamiento? Pues, como lo leímos, esto empieza, hermanos, y siempre el avivamiento empieza por medio de la palabra de Dios. Y específicamente vemos aquí que en el capítulo 8 empieza con la palabra de Dios leída y predicada. Hermanos, óiganme todos, siempre es así. El predicador famoso, y por cierto mi predilecto, Martin Lloyd-Jones, dijo: la tarea principal de la iglesia y del ministro cristiano es la predicación de la palabra de Dios. De hecho, las etapas decadentes en la historia de la iglesia siempre han sido cuando la predicación de la palabra de Dios ha declinado. Y hermanos, hemos visto este tema antes en los libros de Esdras y Nehemías, pero es impactante, hermanos, ver cómo este tema se repite. Hermanos, un enfoque en la palabra de Dios y la enseñanza fiel a la palabra de Dios es lo que siempre cambia el pueblo de Dios y transforma la iglesia. Hermanos, en el capítulo 8 vamos a ver la importancia de la predicación de la palabra, la importancia de la predicación expositiva. Y en el capítulo 8 también vamos a encontrar cómo el pueblo de Dios debería responder a la predicación bíblica. Entonces, vamos a considerar varias lecciones en esta historia que nos pueden ayudar a entender la importancia de la predicación expositiva de la palabra de Dios. Cómo debería ser nuestro enfoque y prioridad y cómo deberíamos, hermanos, responder a la predicación bíblica. Porque Dios manda, hermanos, el avivamiento por medio de la predicación correcta de su palabra, pero también por medio de la respuesta del pueblo de Dios a su palabra. Esto es entonces mi propuesta, hermanos, en esta predicación. Dios manda el avivamiento por medio de la predicación correcta de su palabra y la respuesta correcta de su pueblo. Es por eso que he titulado este mensaje La predicación bíblica y el avivamiento. Y bajo ese título quiero decir 5 puntos, hermanos. En primer lugar, vamos a encontrar que en este capítulo el pueblo pidió predicación de la palabra. En segundo lugar, vamos a encontrar que el pueblo estaba unido y atento para escuchar esa palabra.
En tercer lugar, vamos a encontrar que este capítulo hace un énfasis en la palabra. En cuarto lugar, vamos a encontrar que la palabra entonces fue predicada y explicada. Y finalmente vamos a encontrar que el pueblo respondió a esa predicación. Luego de todo esto, voy a dar unas aplicaciones de este capítulo y una conclusión entonces. Así que vamos a orar, hermanos, para que podamos estar atentos a esta predicación. Oremos. Bendito Señor, te rogamos, Padre, dado lo que nos sugieres con el título de esta predicación, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a estar atentos, porque sin duda hay mucho que aprender el día de hoy. Oh Señor, no es casualidad que tú nos hayas traído hoy aquí a esta predicación. Oh Señor, te ruego que tú nos hables, pero también, Señor, te rogamos que tú nos ayudes en nuestra atención. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera cosa que vamos a encontrar en el capítulo 8, en esta historia, es que el pueblo pidió la predicación de la palabra. Y hermanos, escúchenme, esto es muy impactante leer cómo empieza el capítulo 8. Vaya conmigo, por favor, allí y obsérvelo. Dice el texto: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Si ustedes pueden ver, el pueblo se juntó porque ellos quisieron escuchar la predicación de la palabra de Dios. Se juntaron pidiendo a Esdras que les predicara, que trajeran la ley para enseñarles. Fíjense, hermanos, que Esdras no vino pidiendo y rogando que se juntaran para escuchar la palabra de Dios, sino que ellos mismos, el pueblo, tenían el gran deseo de aprender lo que Dios había dicho en su ley. Y hermanos, esta es la actitud que necesitamos. Tengo que confesarles algo. Nunca he estado en una situación así. Nunca he estado en mi casa durante la semana y de repente escucho el timbre y toda la iglesia está fuera de mi casa diciendo: John, sabemos que no es domingo, pero por favor predícanos algo, enséñanos la palabra ahora, lo necesitamos muchísimo. No ha pasado y creo que no va a pasar. Pero podemos, hermanos, considerar el domingo, el día que Dios ha apartado para que nos congreguemos, para que nos juntemos, para escuchar la palabra de Dios enseñada y predicada. Yo pregunto entonces, ¿tenemos un gran deseo de estar en la iglesia para escuchar la palabra de Dios enseñada y predicada? ¿Tenemos ganas que venga el domingo? Para aquello también una pregunta. ¿Nos preparamos el día anterior para que estemos aquí a tiempo y para estar todo el día para recibir las palabras que Dios nos ha dado en su ley? Cuando el pueblo de Dios está en avivamiento, puesto que esto es lo que pasa, hay un gran deseo por la palabra, un hambre, una sed por la palabra. Los cristianos ruegan a los líderes que les enseñen la ley, que la palabra sea predicada. En tiempos de avivamiento, el pastor no tiene que alimentar al pueblo de manera forzosa. El pastor no tiene que convencer al pueblo a venir a la iglesia, a venir a tiempo. ¿Por qué? Pues porque el pueblo de Dios quiere estar y nada puede estorbarle de venir para estar todo el día, para cada clase, para cada culto, para cada oportunidad de escuchar la palabra leída, enseñada y predicada. Y en este sentido, hermanos, reconocemos el privilegio que tenemos nosotros de poder estudiar la Biblia en la iglesia cada semana. ¿Lo consideras una bendición o un deber venir a la iglesia, a la escuela dominical o al culto para poder recibir más y más de la palabra de Dios? Miren lo que dijo un pastor un día. Fíjense, escuchen esto. Un autor dijo: la respuesta de los congregantes no se debió a la energía del hombre, a su mensaje dinámico o a una presentación atractiva, sino que estaban dispuestos a escuchar la voz del Señor. El líder no tuvo que regañarlos ni convencerlos con palabras persuasivas, simplemente expuso la palabra divina y el pueblo respondió. Esto es lo que un pastor escribió comentando sobre el libro de Nehemías.
Pero ahora mire lo que sigue diciendo. Por supuesto, hermanos, es mi oración que así sea en nuestra iglesia. En este nuevo año vamos a comenzar. Y entonces, luego, la esposa le dijo algo al pastor, que ya se lo voy a contar lo que le dijo, porque esto lo dijo para el siguiente punto. Pero fíjense, hermanos, el tema aquí. El tema aquí, hermanos, es que cuando estamos en avivamiento, dicho de otra manera, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, deseamos escuchar más la palabra del Señor. Y esto, hermanos, esta es una de las oraciones que tenemos que tener, y esta es una oración que yo tengo en este nuevo año que ahora en marzo vamos a comenzar. Pero empezando hoy, que simplemente expongamos la palabra y que los cristianos van a venir con gozo sin tener que ser convencidos, porque reconocen la importancia de escuchar la palabra de Dios. Hermanos, esta es una de las oraciones que tenemos que hacer. Que Dios haga en nuestra iglesia este año, que cambiemos actitudes que a lo mejor hay que ajustar, nuevos hábitos que tenemos que cambiar si es necesario, para hacer que la enseñanza de la palabra de Dios sea nuestra prioridad. Para que nos juntemos como el pueblo de Dios y pidamos a Dios que nos predique la palabra. Pero en segundo lugar, vemos que el pueblo de Dios estaba unido y atento. Y esto, mis queridos hermanos, les ruego que tengan mucha atención en esto. Miren lo que dice el versículo 1. Dice el versículo 1 que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y luego en los versículos 2 y 3 nos dice específicamente quiénes estaban. ¿Se dio cuenta? ¿Observó? Mire el texto. Dice que estaban allí hombres y mujeres. ¿Y quiénes más? Y todos los que podían entender. ¿Lo vieron ahí? Como ven, hermanos, la ley de Dios es para todos. La palabra de Dios es para todos. No solamente para hombres, no solamente para los líderes, sino para cada hijo de Dios. Todos ellos se reunieron como un solo hombre, no forzadamente, no de una manera forzosa, sino con un deseo de escuchar la palabra de Dios juntos. Y el pueblo de Dios hoy en día también debe estar unido como un solo hombre y atento a la palabra de Dios. Hermanos, óiganme, los domingos debemos estar juntos, unidos, todos preparados, no llegando a cualquier hora. Eso distrae muchísimo a la gente, sino que necesitamos estar preparados y juntarnos para escuchar la palabra de Dios. Y me refiero a todos nosotros, sin excepción, porque el texto dice acá que todos los que podían entender se juntaron. ¿Y sabe eso a quién incluye? Eso incluye a los niños. Eso también incluye a los jóvenes. Los niños y jóvenes deben estar en la iglesia. Deben estar en el culto, escuchando con nosotros. Aunque sí es verdad, tal vez no pudieran entender todo lo que dicen, pero ahí es donde deben estar. Y en este sentido, los padres necesitan entrenar a sus hijos en casa. Hermanos, quiero que me oigan con mucha atención, pero con amor. Aunque siempre les digo, por ahí mi cara a veces no ayuda. Pero escúchenme. Si esto es lo que tenemos que hacer, si todos tenemos que estar aquí e incluir los niños, usted como padre o como madre, usted tiene una tarea sumamente importante. Usted tiene que entrenar a sus hijos para que estén aquí. Pero no tienen que entrenarlos aquí. Usted tiene que entrenarlos en su casa. Debe entrenarlos en cómo deben comportarse en la iglesia de Dios. Cómo tienen que estar tranquilos mientras se sientan para escuchar la palabra. Cómo poner atención a la palabra desde su niñez. Mi querido hermano, hermana, escúcheme. Usted no puede dejar que su hijo grite por gritar. Usted tiene que ubicarlo porque está en la iglesia de Dios. Usted tiene que enseñarle eso, pero no tiene que enseñárselo en la iglesia. Usted tiene que entrenarlo desde casa. Y tal vez, cuando van creciendo, incluso cuando ya sean jóvenes, necesitan ser acordados como se lo hizo de niño. Necesitan ser enseñados y recordados que no vienen a la iglesia para dormir,
sino que vienen para ser enfrentados y confrontados con la palabra de Dios vivo. Hermanos, esto es sumamente importante porque esto es lo que la Biblia nos enseña. Una vez más, padres que están aquí, hagan sus tareas con sus hijos, cumplan con sus responsabilidades. Escúchenme, son sus hijos a quienes Dios ha encomendado a ustedes. La vez pasada lo dijimos, ¿no? Ese niño no es diferente al otro niño. Pero lo que lo hace diferente a ese niño es que su padre es cristiano. Y eso lo hace diferente del otro niño. Esto es una responsabilidad que tenemos, hermanos. Si pueden entender, deben estar aquí. Y es la casa donde pueden aprender, es en la casa donde deben aprender cómo deben comportarse en la iglesia de Dios. Ahora bien, habiendo dicho esto, el texto nos muestra que después de juntarse, dice el pasaje, que el pueblo estaba atento. Miren conmigo por favor los versículos 3 y el versículo 7. Miren el texto. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Verso 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Sarías, Osabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Como ven, no solamente se reunieron para escuchar la palabra de Dios, sino que pusieron atención a la palabra. Y el versículo 3 nos dice por cuánto tiempo duró la predicación. Por favor, mírelo. ¿Cuánto duró la predicación? ¿Qué dice? ¿Desde cuándo? Desde el alba hasta el mediodía. Yo sé que algunos tramposos me dirán aquí, el alba para mí arranca a las 10 de la mañana. Y está bien, si tienes una linda vida si el alba para ti arranca a las 10 de la mañana. Ahora pregúntenle a mi hermano Urbano a qué hora comienza el alba. La vez pasada yo me estaba acostando, decía 3:17 de la mañana. Y él se estaba levantando. Estaba viendo un estado a las 3:07 de la mañana. Te estabas despertando, hermano. Yo sé, se estaba despertando. Está cuidando a su papá, hermano. Pero fíjense, hermanos, que desde el alba hasta el mediodía escucharon la palabra del Señor. Estamos hablando de 5 o 6 horas. Ahora, hermanos, esto es algo muy práctico para nosotros. Necesitamos reunirnos los domingos, juntos, para escuchar la palabra de Dios predicada. Todos necesitan estar, hombres, mujeres, jóvenes, niños, pero tenemos que venir preparados para estar atentos y poner atención. Hermanos, óiganme con amor. El entrar a este edificio y estar sentado aquí mientras la palabra es predicada no te hace nada. De hecho, es peor tu condición. Porque si estás aquí y no pones atención, igual se te va a demandar por estar aquí. Igual vas a tener que rendir cuentas por estar aquí, porque ¿sabes quién te puso el aliento para estar aquí? Dios. Si estás distraído con tu celular, si te estás durmiendo, de todos modos eres responsable por lo que se te está enseñando. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Jóvenes, me están escuchando. Niños que están aquí, están oyendo. Si estás aquí y no pones atención, de todos modos eres responsable ante Dios de lo que se te está enseñando. Ahora, hermanos, yo entiendo que a veces puedes llegar muy cansado. Es verdad. A veces también es verdad. Venimos y nuestros corazones no están preparados para escuchar la palabra de Dios y estar atentos. Eso yo lo entiendo a mi hermano y es verdad. Pero por eso más aún tenemos que entender que tenemos que prepararnos. Por eso les recuerdo que también tenemos hojas, por ejemplo. Una aplicación facilita. Hermanos, nuestra iglesia imprime una hojita, no para que su nene haga avioncito,
Y no para que su nene haga dibujito. Porque su nene ahorita está haciendo circulitos recién, está aprendiendo a hacer círculos. Pero es para que usted pueda escribir, hermano. ¿Y para qué queremos que usted escriba? Un propósito. Que usted pueda estar atento a lo que se predica en la iglesia. Para que usted tenga sus sentidos atentos a la predicación. Por eso también muchas veces hemos hablado de la absoluta necesidad de la preparación desde el día anterior, para que vengamos a tiempo y no tan cansados que no podemos poner atención. Y también repetimos la necesidad de descansar en medio de las reuniones. ¿Pero por qué? Porque la idea, mis queridos hermanos, es estar atentos a la palabra del Señor. Y tampoco deberíamos tener tanta prisa para que la reunión termine. Porque estamos a lo mejor aguantando el culto, aguantando el sermón y no podemos salir suficientemente rápido después del amén final. En otras partes del mundo los creyentes, mis queridos hermanos, están parados por horas en iglesias llenas para poder escuchar la enseñanza de la Biblia. En otros lugares, de hecho, tienen que moverse en bote río arriba por muchas horas para llegar al culto. Otros caminan 3 horas a través de campo traviesa para llegar a un culto. Un pastor escribió esto. Imagínense si en la iglesia se hiciera este anuncio. Este pastor que les digo que estaba haciendo el comentario anterior. Escuchen lo que dijo de Nehemías 8. Imagínense si en la iglesia se hiciera este anuncio. El sermón de hoy durará 5 horas. Muchos predicadores aprovecharían esta oportunidad para compartir todo lo que quisieran comunicar a su iglesia, aunque sus feligreses seguramente no estarían tan entusiasmados con la idea. Un día le dije a mi esposa que pensaba dar un mensaje de 5 horas, pero me respondió diciendo que nadie se quedaría hasta el final, ni siquiera ella se quedaría hasta el final. Es chistoso el comentario de este pastor, hermanos, pero sí refleja un problema. ¿Saben cuál? Con amor, Siempre con amor. Podemos aguantar horas enfrente de la tele. Podemos aguantar horas haciendo fila para comprar un ticket a un partido o entrar a un concierto. Podemos aguantar horas por un turno para salir del país. Podemos aguantar horas para muchas otras cosas, pero nos cuesta trabajo a veces aguantar 1 hora en la predicación de la palabra de Dios en la iglesia. Hermanos, escúchenme, el problema no es que no podamos. El problema es que no entendemos que el Dios vivo nos está hablando cada vez que su palabra está abierta. Hermanos, óiganme, necesitamos seguir este ejemplo que los judíos nos muestran aquí en Nehemías 8. Reunirnos como iglesia, preparados, alertas, atentos, porque queremos aprender de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, tengan este compromiso de parte mía. Yo me esforzaré a predicar lo mejor posible y lo más corto posible. Me esforzaré. Pero usted debe esforzarse a prepararse, a venir y estar atento. La palabra de Dios es el enfoque, hermanos. Es el énfasis. Y esto me lleva entonces al tercer punto de la predicación. En este capítulo 8, lo que vamos a ver, hermanos, es que el enfoque está en la predicación. Y aquí, hermanos, hay un cuadro sumamente hermoso para entender esto. Ahora, no sé, hermanos, si se percataron del detalle cuando leímos el capítulo 8. Este detalle es muy sutil. Espero que se hayan dado cuenta. Pero en esta reunión, en el capítulo 8, no vemos que había música especial. ¿Leyeron eso? En el capítulo 8. Leyeron que hubo un momento en el cual se reunieron todos como un hombre, como un solo hombre, y hubo música especial. No vemos que hubo un drama.
No vemos que había algo para atraer a la gente. Ya vimos que ellos quisieron estar y lo que pidieron era que la palabra fuera predicada. Y es lo que hizo Esdras y estos levitas. Predicaban, se enfocaban en la palabra. Y vemos que Esdras no andaba, hermanos, en ese sentido de predicar. Esdras tampoco estaba haciendo un grupito por aquí y un grupito por allá y un grupito por acá para platicar de la palabra de Dios y conversar informalmente. No, mis hermanos. ¿Sabe lo que sucedió aquí? Lo que sucedió, dice el versículo 4, es que ellos construyeron un púlpito de madera. Específicamente para este propósito. Y Esdras estaba más alto que todo el pueblo cuando abrió el libro para leer. ¿Se dieron cuenta? Fíjense que hasta ese momento no aparece en la Biblia como que hicieron un púlpito, hasta que aparece aquí. Hicieron un púlpito de madera para que se predique la palabra. Esto nos recuerda, hermanos, entre la diferencia entre la iglesia protestante y la iglesia católica romana. Y hermanos, yo quiero que todos presten atención a este detalle que voy a decir. En una iglesia católica romana, el templo se construye con el énfasis en el lugar donde tienen la misa. O sea, la arquitectura, la ingeniería, tiene el énfasis de que los sentidos sean cautivados por el lugar de reunión. Paréntesis, hermanos. Usted no puede usted no puede irse de una ciudad sin ir a los templos católicos y visitarlos. Si usted no lo hace, usted es un inculto. No digo que le guste o no digo que debe gustarle. Lo que yo le digo es que usted no puede irse de una ciudad sin visitar la catedral, por ejemplo, de esa ciudad. Hermanos, son edificios hermosos que usted tiene que ir disfrutarlo. Vaya, disfrute de la capacidad que Dios le ha dado al hombre para construir. Eso es sumamente hermoso, hermanos. Así que vaya y disfrute de aquello. Pero el énfasis, por eso es que cuando usted va a una catedral, a un templo católico, usted entra y no hay otra manera que usted se pueda impresionar. Usted puede ver allí unas puertas gigantes porque entienden que Dios es grande. Ustedes pueden ver unos gárgolas allí porque entienden de que alguien tiene que proteger. Ustedes entran allí, hermanos, y ven la majestuosidad de sus pilares. Y es sumamente hermoso poder observarlo y verlo. Pero ¿cuál es el punto? Que por medio de las vitriales, por medio de cada rincón, los sentidos puedan entender de que están en un lugar especial. Ese es el énfasis de la Iglesia Católica. Pero en la iglesia protestante, en la iglesia cristiana, toda la arquitectura y la ingeniería es hecha con el propósito de dirigir la atención hacia el púlpito, en donde la palabra de Dios es leída y predicada. Hermanos, la ingeniería y la arquitectura en un templo cristiano no es ni siquiera a la tarima o al altar, como algunos le llaman, sino al púlpito. Así era aquí, hermanos. Ese era el enfoque. Que todos puedan observar un solo punto de donde sale la palabra de Dios. El enfoque estaba en la palabra. Lo que Esdras leyó era la ley de Dios. Como dice el versículo 1, lo que Jehová había dado a Israel. O como otra traducción dice, que lo que Jehová había mandado a Israel. La atención estaba allí. Ellos, hermanos, es interesante este punto también, porque no es que ponían su atención en el púlpito para saber qué sugerencia se va a dar desde el púlpito, no. Ellos no estaban allí para, a ver, Señor, ¿qué sugieres para mi vida? Sino que ellos estaban allí atentos para oír la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Cuando vemos el lugar en donde Esdras se puso para predicar y lo que estaba enseñando, vemos el énfasis de esta reunión. ¿Cuál? Un énfasis en la boca de Dios. Hoy en día hay demasiadas iglesias que están enfocadas en la música. Están enfocadas en la participación de los jóvenes.
Está enfocado en la participación de los niños, en el drama, en escenas teatrales, en cualquier cosa que atraiga a la gente. Pero en la iglesia bíblica, en la iglesia reformada, los protestantes, en la iglesia que quiere un verdadero avivamiento de Dios, el enfoque solamente está en un lugar, en la palabra. Y vemos que el pueblo a esto respondió con reverencia a la palabra. Cuando Esdras abrió el libro para leerlo, dice que todo el pueblo estuvo atento. Y como otra traducción dice, el pueblo se puso en pie. Es interesante esa traducción. Dice que el pueblo se puso en pie cuando se abrió la ley, como un acto de reverencia a la palabra de Dios. Y lo hicieron porque sabían que no iban a escuchar a un hombre, sino que iban a escuchar a Dios por medio de su palabra. En este sentido, hermanos, déjenme decirles algo. Algunas iglesias tienen la costumbre de que la congregación se pone de pie cuando la palabra de Dios es leída. Y déjenme decirles algo, hermanos, es una muy buena costumbre. Pero ya sea que hagamos esto o no, hermanos, la actitud del corazón es la que debe primar. Ya sea que estemos sentados o que estemos parados, la actitud debe ser la misma. ¿Cuál? Una actitud de reverencia ante Dios y su palabra. No somos más reverentes porque nos paramos. Ya no vivimos en ese tiempo de las cosas externas. Ahora se adora a Dios de manera espiritual, desde lo interno. Pero necesitamos, hermanos, esta actitud en nuestros cultos. ¿Cuál? Reverencia por la palabra. Reverencia cuando oramos la palabra. Reverencia cuando cantamos la palabra. Y especialmente cuando la leemos y es predicada. Necesitamos, hermanos, poner atención a lo que estamos haciendo, sin conversación extra e innecesaria. Hermanos, créanme, ustedes no se ven, aunque a veces estas ventanas espejadas a veces nos ayudan a ver qué está haciendo el otro, pero óiganme, hermanos, yo que estoy aquí adelante, sinceramente se ve que es muy irreverente cuando en medio de la predicación 2 o 3 están hablando. Si es innecesario, usted tiene que dejar de hacerlo, hermano. Hágalo si es necesario. Normal. Pero si no es necesario, hermano, no lo haga. No haga una conversación extra en medio de la predicación. Porque eso no muestra reverencia a Dios. No muestra reverencia a la palabra del Señor. Y muestra claramente que no está atento a donde deberíamos estar enfocados, que es en la palabra de Dios. Pero además, el capítulo 8 nos expone que después de ver el enfoque que estaba en la palabra, lo que sucedió es que la palabra fue predicada y explicada. Y esto me lleva al cuarto punto del sermón. En el capítulo 8 vamos a ver cómo lo que sucedió es que se pide que se predique la ley y la palabra se predica y se explica. Ahora, esto tiene sentido, hermanos, porque en el versículo 7 y 8, algunos levitas ayudaron a Esdras a enseñar la palabra y nos dice cómo lo hicieron en el versículo 7. Vaya conmigo, por favor, el versículo 7. Dice el texto: hacían entender al pueblo la ley. Y en el versículo 8 dice que, fíjese conmigo el versículo 8, dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora, hermanos, escúchenme. Esto que acabo de decir puede ser interpretado de dos maneras. Esto puede referirse a la posibilidad de que la ley fue escrita en hebreo, ¿no es cierto? Y estos hombres hablaban arameo. Entonces, una interpretación de este texto es que ellos, estos levitas, traducían para que el pueblo podía entender. Pero mientras que esa interpretación es probable, cuando dice el texto que ponían el sentido, pues ya no nos habla solamente de traducción,
sino que también nos habla de interpretación y por ende de explicación. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que la palabra de Dios no solamente fue traducida, sino que estos hombres se dedicaron a que también sea predicada, pero también explicada. Es por eso que podemos hablar de este pasaje de la predicación expositiva. Alguien preguntará, ¿qué es la predicación expositiva? Pues la predicación expositiva, hermanos, es abrir la Biblia, enseñarla claramente según su contexto, ponerle el sentido para que la gente entienda. Esto es lo que hizo exactamente Esdras y estos levitas. Y hermanos, así es como debería ser predicada la palabra de Dios. No se trata, hermanos, de venir aquí y comenzar a citar un montón de versículos bíblicos, así como el médico que no es bueno y que te manda toda la botica para que te las tomes, porque una de esas te va a dar efecto. No es así. No es así como resulta. El predicador lee la palabra, la explica en su contexto, pone el sentido para que la gente entienda y la aplique. Y fíjense, hermanos, que de hecho, aún leemos aquí en el versículo 12, que el pueblo cambió debido a lo que había escuchado de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 12. Y esto es sumamente interesante. Miren lo que dice el versículo 12. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Se dan cuenta lo hermoso de esto? Pusieron en práctica lo que escucharon, lo que no habían hecho antes para obedecer la palabra de Dios. Por eso el sermón, hermanos, es de tanta importancia dentro de un culto de adoración en la iglesia cristiana. Es correcto cantar a Dios, pero no tenemos que tener un concierto musical de alabanza por 1 hora y luego 10 minutos de predicación. Dios ha prometido, hermanos, bendecir su palabra cuando es enseñada y predicada. Y el predicador tiene la responsabilidad de explicarla claramente para que la gente pueda entenderla y obedecerla. Hay un hermano dominicano, y lo voy a nombrar, espero que para que salga en la grabación, que se llama Roger Peralta. Él es un hermano que dirige la música en una iglesia en República Dominicana. Y algo que me ha impactado muchísimo de él es que ese hombre, siendo un músico, pero muy valioso, y no solamente por la iglesia cristiana, sino también por la sociedad dominicana. Cuando él dirige la música de tal manera que todos estamos extasiados. ¿Y sabes lo que dice luego? Luego dice, ahora viene lo más importante. Porque ahora la gente se puede salvar con lo que va a pasar justamente ahora, no con la música. Espectacular. Un hombre que entiende la palabra de Dios, no solamente en lo que él hace, sino a donde la gente debe apuntar. Un hombre que entiende que debe menguar para que el Señor crezca. Hermanos, necesitamos dar gracias a Dios por la bendición de la predicación bíblica, de la predicación expositiva. Hermanos, no es fácil preparar un mensaje bíblico. Y no es siempre fácil escuchar un mensaje bíblico tampoco. ¿Saben por qué? Yo sé que esto requiere esfuerzo. Yo sé que requiere esfuerzo poner atención, hermanos. Yo sé. Pero es lo que necesitamos. Necesitamos la palabra de Dios leída y explicada en su contexto, pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, para que la podamos entender. Es por eso que no estudiamos un diferente tema cada domingo, sino que generalmente estudiamos libros enteros de la Biblia para que podamos entenderlo en su contexto, para que entendamos la palabra de Dios, para poder aplicarla a nuestras vidas. Finalmente, hermanos, en este pasaje del capítulo 8 de Nehemías vemos que el pueblo respondió a la predicación. La primera reacción del pueblo fue una convicción de pecado y de tristeza. Miren conmigo, por favor, el versículo 9. Vaya allí. Versículo 9 del capítulo 8. Dice el texto: y Nehemías, el gobernador,
y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Miren lo que dice: no os entristezcáis ni lloréis. Y hace un comentario luego, dice: porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, este es un momento, los jóvenes dirían, súper random. Y lo digo también porque soy joven. No se amaguen porque yo soy pelado, soy joven. Hermanos, este es un momento súper random en este pasaje. Porque el pueblo de Dios oye la palabra y llora y se entristece. Pero los líderes dicen: no lloren, gócense. ¿Qué mismo? Ahora, hermanos, déjenme explicarle el primer punto. Escuchen. Es correcto y es natural para el Hijo de Dios que esto suceda, que lea la palabra y llore. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, es natural, hermanos, que si usted toma la Biblia y usted lee la Biblia con entendimiento, es natural que usted luego de leer, usted sienta mucha tristeza y se sienta súper mal. Vamos a ver que Nehemías en este momento, él detiene la tristeza de parte del pueblo para que se regocijara. Y vamos a ver eso, el por qué. Pero no podemos perder de vista que así reaccionaron en primer lugar. Ellos reaccionaron con tristeza al escuchar la palabra de Dios. ¿Saben por qué reaccionaron con tristeza? Porque cuando leyeron que Dios había dicho que si ellos abandonaban la ley, Dios a ellos los iba a castigar enviando a lo lejos, permitiendo que el imperio babilónico venga y los conquiste. Y cuando ellos ahora se ven en Babilonia y luego ahora se vuelven regresando, dicen: todo esto sucedió porque hemos pecado. ¿Se entiende? Por eso estaban tristes. Porque su estancia en ese momento de Babilonia era: no tenemos a un rey judío, tenemos a un rey persa en ese momento. Claro, se cumplió lo que Dios había dicho: hemos pecado. Claro, estaban tristes. Mostraron entonces ellos su tristeza. Estaban tristes por su pecado. Pero vamos a ver, hermanos, que el tema del arrepentimiento del pueblo en la siguiente predicación lo vamos a ver desarrollado en los siguientes 2 capítulos. Pero es interesante que Nehemías, aunque se alegra en que hayan reaccionado así, Nehemías entiende que no es el momento, en ese momento no era el momento de poner el énfasis en el arrepentimiento. Por lo pronto vemos entonces que que en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, lo que quiere enfatizar no es la tristeza del pueblo, porque hay solamente un pequeño comentario, porque el pueblo había llorado, dice. Pero el énfasis no es allí, el énfasis es en el gozo de haber leído la palabra de Dios y haber entendido la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, del versículo 9 hasta el versículo 12. Miren lo que sucede acá. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y lo que vemos en el resto del capítulo es que ellos celebraron la fiesta de los tabernáculos, o sea, la fiesta de la carpa, para que se puedan entender.
Una fiesta de celebración, recordando cómo Dios había preservado a su pueblo, aún en el desierto por 40 años, y ahora cómo Dios había preservado a su pueblo, aún cuando por 70 años estuvieron como esclavos en Babilonia. Ellos se regocijaron, hermanos, y disfrutaron de la celebración de esta fiesta. Como leímos aquí, una fiesta, aun cuando desde que en los días de Josué no se había hecho en Israel. Y hubo gran alegría. Hermanos, usted dirá, bueno, y entonces, si el énfasis está en la alegría, pero a la vez los hombres y mujeres estuvieron arrepentidos, o mejor dicho, estaban tristes de haber leído la ley, ¿cómo es que esto tenemos que entenderlo, hermanos? Hermanos, escúchenme. Este pasaje nos enseña que mientras la tristeza por nuestros pecados y el arrepentimiento de ellos es una respuesta válida e importante a la predicación de la palabra de Dios, también tenemos que recordar que somos hijos de Dios y hemos puesto la fe en Jesucristo. Que la adoración de Él es un tiempo de regocijo y celebración. Que podemos disfrutar de las bendiciones de Dios para con nosotros como sus hijos. Hermanos, óiganme, la misma palabra de Dios que nos convence y nos lleva al arrepentimiento, también nos hace gozosos. La misma palabra que lastima, también sana. David dijo esto: los mandamientos de Jehová son rectos, pero no termina allí. Luego dice que alegran el corazón. Jeremías dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Y hermanos, Esdras y Nehemías enfatizaron esto cuando dijeron al pueblo en el final del versículo 10: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que, hermanos, mientras sentimos tristeza por nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, tenemos que recordar que nuestra fuerza se encuentra en el gozo que tenemos en Dios y en nuestra salvación dado por su Hijo Jesucristo. Nuestro gozo se encuentra en el hecho de que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por la sangre de Cristo para siempre. Y hermanos, este es un gozo que el mundo no tiene. Aquellos que siguen en sus pecados no pueden tener este tipo de gozo. Si estás aquí, mi querido amigo y amiga, y te falta el gozo en tu vida, si estás empezando a reconocer que tu vida es miserable y llena de pecado y no puedes encontrar la satisfacción que quieres, yo te voy a decir el por qué. Porque estás buscando en el lugar equivocado. Solamente un reconocimiento de tu necesidad ante Dios y que Él te perdone de tus pecados, que Él te salve de tus pecados y que tú pongas tu fe en su Hijo Jesucristo, entonces tendrás el verdadero gozo en esta vida y en la vida venidera. El salmista dijo: bienaventurado aquel que sus transgresiones han sido perdonadas por Dios. Como cristianos, ahora entonces nosotros deberíamos enfocarnos en este gozo, hermanos. Y especialmente los domingos, especialmente cuando estamos reunidos como un solo hombre, con la palabra divina de Dios siendo explicada y predicada en nuestra presencia. Deberíamos reaccionar, hermanos, con gozo, con alegría, con festejo, con celebración. Por supuesto, todo decentemente y con orden, ¿no? Pero en reverencia al Dios Santo, con corazones alegres, porque somos los hijos de Dios, porque hemos sido perdonados de nuestros pecados y reconciliados con Dios para siempre. Entonces, consideremos que somos pecadores, pero no dejando de alegrarnos en Jesucristo nuestro Señor. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de este capítulo. En primer lugar, pidamos a Dios por un deseo y una necesidad de escuchar la palabra predicada. Hermanos, una de las cosas que tenemos que orar en nuestra vida es que la cosa más importante de nuestra semana sea la palabra del Señor.
Que no planeemos nada el sábado que nos vaya a estorbar a estar en la iglesia atentos y preparados el domingo. No hay nada más importante en nuestra semana que reunirnos como un solo pueblo, pidiendo que la palabra de Dios sea predicada para que podamos ser transformados y salir de aquí con gozo de nuestra salvación. En segundo lugar, que aprendamos que hay un tiempo para todo. El sabio Salomón en Eclesiastés dijo: hay un tiempo para tristeza y un tiempo para regocijo. Y en este sentido, mis queridos hermanos, nosotros sabemos lo que es esto. Que aprendamos a celebrar nuestra salvación, celebrar nuestra adopción, mientras también nos arrepentimos constantemente de nuestros pecados. Mis queridos hermanos, óiganme. Es el equilibrio del Espíritu Santo. Cuando tenemos convicción del pecado, tristeza por nuestro pecado y a la vez celebración porque Dios ha enviado un Salvador. Que poniendo nuestra fe en Él, no por alguna justicia nuestra, no por alguna obra nuestra, sino solamente poniendo nuestra fe en Él, fe que por cierto es algo vacío, fe en Él, nuestros pecados son perdonados. Entonces, esta es una convicción que pone el Espíritu Santo en equilibrio. Tristeza por nuestro pecado, pero alegría que Dios nos ha dado un Salvador, que es su Hijo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Mi querido amigo y amiga, este es el Evangelio. Cristo vino para vivir perfectamente y morir en la cruz por nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestros pecados merecen la muerte. La paga del pecado es la muerte eterna. No podemos hacer nada para pagar por nuestros pecados, sino sufrir en el infierno para siempre. Por eso Dios mandó a su Hijo, un amor infinito, para que tomara sobre Él mismo las consecuencias de nuestros pecados y muriera para que nosotros tengamos la vida y vida eterna. Nos regocijamos en esta salvación mientras estamos conscientes de que todavía no somos perfectos y seguimos en necesidad de la constante santificación de Dios por medio de su perdón. La tercera aplicación que quiero dar, hermanos, es esto. Quiero apuntar a los hombres que están aquí. Hombres, oigan, somos la cabeza de las familias. Miren conmigo lo que dice el versículo 13 de Nehemías 8. Vaya conmigo al versículo 13 de Nehemías 8. Dice el texto. Presta atención. Va a tener un desafío acá usted. Versículo 13 dice: al día siguiente, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Escuchó? Hermanos, el día anterior hubo una gran reunión, todos juntos, escuchando y poniendo atención a la ley de Dios. ¿Cuánto duró la reunión? Más o menos 5 o 6 horas. ¿Y sabe qué sucedió? Al otro día, los hombres querían más. No estaban contentos con el culto de 5 horas, sino que querían más de la palabra del Señor. Estaban hambrientos y sedientos por la palabra. Hermanos, ellos reflejaron lo que dice el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermanos, al recibir la palabra de Dios como nuestro alimento, esto nos da hambre para más. Se lo vuelvo a decir. El recibir la palabra de Dios como nuestro alimento nos da hambre para más. En nuestro mundo de hoy, después de una reunión de 5 horas, los cristianos dirían: ya no puedo más, estoy cansado,
el servicio fue muy largo, ahora voy a la casa a descansar. Hermanos, les voy a decir un pequeño secreto, un secreto a voces. En el año 2017 tuve la oportunidad de ir a la iglesia donde predica el pastor Sujel Michelén. Y él nos contaba que en un momento en la iglesia había escuela bíblica en la mañana, luego el culto y luego en la tarde el segundo culto. Y hubo una asamblea. Y la asamblea le pidió a los pastores que solamente hayan 2 predicaciones. O sea, que solamente haya culto y culto. No escuela, culto y culto. Hermanos, estamos hablando del mejor predicador de habla hispana, posiblemente. Ellos dijeron que era mucha palabra para digerir. Pero estos líderes de la familia, hermanos, dijeron no. Ellos al otro día querían más y se reunieron con Esdras y le pidieron que le expliquen un poco más. Se acercaron para que Esdras les enseñe a entender más de la palabra de Dios. Pregunta, hermanos, ¿por qué querían más? Pues creo que porque entendían sus responsabilidades como líderes espirituales de sus familias. Cada cristiano debería ser así, con mucha hambre para la palabra de Dios, no satisfecho con un poco, sino siempre con un deseo para más. Pero un hombre, un padre, un esposo, especialmente debe ser así, porque tenemos muchas responsabilidades. La responsabilidad de nuestras propias vidas, la responsabilidad de nuestras esposas, la responsabilidad de nuestros hijos y la responsabilidad de nuestra iglesia. Hermanos, no podemos estar satisfechos con bocados. No podemos estar satisfechos con pequeñas predicaciones el domingo. Necesitamos, hermanos, tomar de todo el banquete. Y lo necesitamos cada día. Ahora, finalmente, déjenme hacer una aplicación más específica. Y esto sí va a ser un desafío para la membresía de la iglesia. Hermanos, miembros que están aquí, pensemos, oremos y pidamos que Dios nos dé más cultos en su día. No deberíamos tener tanta hambre y sed de la palabra que un solo culto no es suficiente. Hermanos, ¿qué dice de nosotros si decimos, no puedo con otro culto, ya estoy cansado, ya quiero regresar a casa, tengo mucho que hacer? Hermanos, ¿cómo nos compararemos con estos testimonios bíblicos? Hermanos, que el Señor nos ayude en esto. Que Él nos ayude a continuar con la predicación bíblica en esta iglesia y que nos impulse a cambiar para que respondamos de manera diferente, con hambre y sed de la palabra, con ganas de estar en la iglesia atentos y preparados para seguir creciendo y para gozarnos en nuestra salvación. Amén. Como conclusión, mis queridos hermanos, entonces, Dios manda el avivamiento por medio de la predicación correcta de su palabra y la respuesta correcta de su pueblo. Amén. Oremos, hermanos.